El día de hoy pueden sentarse, quiero continuar con mi enseñanza basada en la vida del profeta Elías. Y oro que, si los estudiantes pueden salir, y oro que haya y sea de bendición para cada uno de ustedes. Y hoy quiero continuar con la segunda parte de esta enseñanza. Si gustan sacar las notas del sermón del día de hoy, oro que la enseñanza de la semana pasada haya sido de bendición también para todos ustedes. Y si no tuvo la oportunidad de escuchar el sermón, lo pueda escuchar a través de la internet esta semana. Pero el día de hoy quiero continuar con la segunda parte de esta enseñanza, y el día de hoy el tema que he titulado el sermón es: el hombre poderoso primero tiene que aprender obediencia. El hombre poderoso primero tiene que aprender obediencia. Y la semana pasada empezamos a ver un poquito acerca del trasfondo de la vida de Elías, cómo un hombre común, vimos la semana pasada, se paró por Dios, cómo un hombre común se paró por Dios. Y dos cosas que quiero recordarle acerca de lo que hablamos la semana pasada. La primera fue: ¿cuál fue la contribución de Elías? Su contribución fue traer un avivamiento al pueblo de Dios a través de la palabra de arrepentimiento y confrontación. A través de la palabra de arrepentimiento y confrontación. Verdaderamente nunca puede haber un avivamiento en mi corazón, en su corazón, en mi vida, en su vida, si primero, hermanos, no verdaderamente nos arrepentimos y tratamos con las cosas que necesitamos tratar en nuestra vida. Amén. Cosas que Dios nos puede estar hablando. Finalmente, aunque no entramos en ello profundamente, lo vamos a hacer en las próximas semanas, vimos que también Elías fue un hombre lleno de emociones. Bueno, no lo vimos, pero lo mencioné. Se deprimió, en una ocasión quería hasta morirse, muchas veces quiso renunciar, se sintió solo y abandonado. Y el punto era cómo Dios utilizó de una manera tan grande a un hombre como Elías, aún con todas estas cosas, luchas. De igual manera Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros, y también Dios puede hacer cosas muy grandes en nuestra vida. Amén. Aún a pesar de nuestras luchas y de las batallas que uno tiene muchas veces emocionalmente. El día de hoy quiero invitarle a que abra sus Biblias, o saque sus notas, o abre la Bible app, porque es muy importante que usted lo pueda leer, hermanos. Esto es muy importante. Y quiero que abra su Biblia a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 2 y del versículo 2 al versículo 5. Póngase de pie, por favor, para leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 5. Y esta es la segunda parte. Usted se acuerda que la semana pasada vimos que Elías se presentó ante Acab y Jezabel, que eran los reyes más malos que Israel tuvo. El reino del norte se llamó Israel, y prácticamente les dijo que no iba a llover, por un buen tiempo. Y luego estos son los versículos que continúan después de esto. Y mire lo que dice: y vino a él palabra de Jehová. O sea, en el momento en que él salió de la presencia de Acab, de darle este anuncio, siempre vamos a ver en la vida de Elías esta expresión: y vino sobre él la palabra de Jehová. No es un sermón el que recibe Elías. Amén. Es probablemente, la mayoría de las personas están de acuerdo, es una visión, o literalmente él escucha, Dios le habla a su oído. ¿Ok? Es algo muy maravilloso cómo Dios le habla a Elías. Y mire lo que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo, mire, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana,
y pan y carne por la tarde. O sea, le hacían un sándwich. Y bebía del arroyo. Y mira el versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido, ¿qué? Sobre la tierra. Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón en esta mañana para escuchar tu palabra. Señor, tú sabes cómo todos los que estamos acá estamos el día de hoy, dónde estamos en nuestra vida, nuestras emociones, Señor, todo. También mis hermanos que nos ven a través de la internet, Señor. Y yo sé que usted nos va a hablar hoy a través de su palabra. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y todos decimos amén. Pueden sentarse el día de hoy, hermanos. Todo al que Dios usa, prepara. Amén. Toda persona a la que Dios usa, prepara. Es más, la Biblia dice que todo al que Dios considera un hijo, lo disciplina. Amén. O una hija, lo disciplina. Elías había dado aquel mensaje al rey y a la reina malvada por el poder de Dios. Y por medio de su palabra no llovería sobre Israel. Todo el pueblo quedó paralizado porque sabían que lo que Elías acababa de decir se iba a cumplir. En el momento en que Elías lo dijo, no había duda si iba a suceder. Todos sabían que iba a suceder. Todos estaban mirando a Elías. Elías era el hombre poderoso de ese momento, que se había parado ante este rey malo y le había dicho sus verdades y le había dado una sentencia literalmente de muerte al país. Y todos viendo a Elías, ¿sí o no? Wow, Elías. Como este hombre cavernícola, porque Elías se vestía de piel de animal, todo despeinado, todo desajustado. No era un hombre refinado, Elías, respaldado con el poder de Dios, dando esta palabra. Y yo me pregunto, quizá Elías le dijo a Dios: Señor, ¿y ahora qué? Viene una campaña evangelística de arrepentimiento, ¿verdad? Me voy a las plazas de Israel a predicar el arrepentimiento, correcto, como Dios envió a Jonás. Porque muchas veces creemos que cuando Dios quiere usarnos, inmediatamente lo que queremos hacer es ponernos enfrente de todos y empezar a proclamar y empezar a decir y empezar a hacer, ¿sí o no? Y lo que Dios le dice a Elías es: quiero que vayas y que te escondas. Y quiero decir esto por adelantado: todo el tiempo que no llovió, Elías estuvo escondido, hermanos. Todo el tiempo que no llovió, los 3 años que no llovieron, Elías estuvo escondido. Él no tuvo un ministerio prominente, él no anduvo predicando. Y por eso el día de hoy el tema se llama: el hombre poderoso primero tenía que aprender obediencia, porque esto iba opuesto a la personalidad de Elías. Elías era un hombre que hubiera querido andar predicando, andar diciéndole a la gente: arrepiéntanse. Él era de personalidad así. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta muchas veces, hermanos, cuando Dios nos manda a estar quietos, cuando no podemos estar quietos? Amén. Cuando somos inquietos, cuando tenemos que estar haciendo algo. ¿Cuántos de ustedes en su día de descanso no descansan porque no pueden estar quietos? Parece que tienen animalitos en la espalda, ¿verdad? You can't sit down. ¿Verdad? Y una de las razones es porque tomamos mucho gratificación de lo que hacemos. Si no estamos haciendo nada, nos sentimos mal con nosotros mismos. No sé si me explico, hermano. We feel bad about ourselves, porque mucha de nuestra gratificación, de nuestro valor como individuos, viene de lo que hacemos. Elías era así. Entonces, fíjense lo que le voy a decir. Para Dios el ministerio de Elías era sumamente importante, lo que Elías iba a hacer. Pero para Dios, y esto es verdad para cada uno de nosotros, hermano, listen to this, lo que somos es más importante aún para Dios. ¿Quién era Elías? Era más importante para Dios que lo que iba a hacer Elías. Y la grandeza y el poder de lo que Dios hace en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor de nosotros, está completamente conectado de cuánto Dios tiene la posibilidad de cambiarnos a nosotros, hermano. No sé si me explico.
Entre más Dios nos molda su carácter en nuestra vida, mayor el poder, mayor el impacto que nuestro ministerio, tanto en la iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos, en todo lugar, va a tener. Pero esto no es fácil. Primero hay que aprender obediencia de parte de Dios. Y esto fue lo que Elías aprendió. No va a haber campaña, no va a haber cruzada de evangelio. Te vas a ir a esconder a un arroyo allá por el Jordán. Y no es un pueblo, no es tu pueblo. Ahí vas a estar completamente ¿qué? Solo. You're going to be alone. No va a haber nadie a la par tuya. Es más, tan solo vas a estar que ni poder trabajar vas a poder. Yo voy a mandar a los cuervos que te den de comer. ¿No es eso, hermano, una completa dependencia de Dios? Dios le estaba enseñando a Elías a completamente depender en él. El Dios que tiene todo el poder sobre todas las cosas mandó a Elías a esconderse. ¿Podía Dios proteger a Elías de Jezabel? ¿Podía Dios proteger a Elías de Acab? Claro, ¿necesitaba Elías verdaderamente esconderse? No. A mí, si es el Dios que puede hacer que no llueva, ¿cómo no lo puede proteger de una mujer? Pero es lo que tenemos que entender, hermano, porque muchas veces, y quiero que me pongan mucha atención, ¿por qué Dios no sana una enfermedad? ¿Porque Dios no puede? ¿Por qué usted está batallando con un hijo, con una hija? ¿Porque Dios no puede cambiarlo? ¿Por qué Dios manda a Elías a esconderse? ¿Porque Dios no puede protegernos? No, porque en el proceso de eso que estamos atravesando, Dios está haciendo algo en nosotros. Que si no fuera de otra manera, no lo pudiera hacer, porque nosotros no permitimos que Dios lo haga. ¿Sí me explico? Si todas las cosas Dios las hiciera como nosotros queremos que las hiciera, Dios no cambiara nuestro corazón. Y eso es algo bien importante que hoy quiero que aprendamos, hermanos. Porque Elías, aunque era un gran hombre de Dios y estaba preparado para servir a Dios, habían cosas en él que tenían que cambiar aún. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a José, el padre de Jesús, el padrastro de Jesús, ve y escóndete en Egipto, porque Herodes quiere matar al niño? ¿Podía Dios proteger a Jesús? Claro que podía proteger a Jesús, pero había algo que tenía que hacer en el corazón de María y de José. ¿Sí me explico? ¿Será que Dios le está mandando a usted a hacer algo que usted no quiere hacer? Que va opuesto a lo que a usted le gusta hacer. Porque usted y yo muchas veces queremos tener control de todas las cosas. Right? You have a control problem. ¿Sabe cuándo usted sabe que tiene un problema de control? Cuando usted quiere solucionar en la vida a todas las personas, especialmente a sus hijos. Todo problema que tienen sus hijos usted lo quiere solucionar. Pastor, pero claro, pues si es tan pequeño, el hijo de 25 años. Can't do that. You can't do that. Amén. Y la primera respuesta que uno siente y que uno tiene cuando recibe una, ¿y yo qué voy a hacer? No, es que entienda algo, hermano, hermana, el día de hoy. Usted no tiene que hacer siempre algo a todas las cosas que llegan a su vida. ¿Me explico? Y esto es sumamente importante y lo vemos en la vida de Elías. Dios mandó a Elías a la escuela de la obediencia. Dios está enviando a la escuela de la paciencia a Elías. Dios está enviando a la escuela de la humildad a Elías. Primero que obediencia, paciencia y humildad. ¿Por qué? Porque Elías iba a hacer grandes cosas por medio de Dios. Dios nos ama, Dios te ama, y porque nos ama también nos forma. Un gran teólogo en una ocasión escribió: para que un hombre o una mujer piadoso, héroe, sea útil como instrumento importante en las manos de Dios, tiene que ser, escuche bien, humillado y obligado a confiar en Él, en Dios. Le tiene, en otras palabras, que bajar los humos. Y esto no es nada agradable, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre o a una mujer si antes no le ha herido profundamente. Hoy en día no se habla de esto, hermanos. Yo le decía a los hermanos el día jueves que ahora la mayoría de los cristianos tienen una dieta de TikTok.
Sí, pedacitos de sermones que tú puedes, tú hazlo, Dios conquista, apodérate, reclama, ata, desata y toda la gente anda atando, desatando, conquistando, pero la vida en fracaso. Amén. ¿Por qué? Porque yo estaba oyendo la oración de nuestra hermana Lili, y si me está escuchando le mando saludos. Pero ella decía, me tocó mucho lo que decía y dije yo, qué palabras de gran verdad. Dijo ella, yo antes le decía al Señor, llévame Señor, yo no me importa morirme. Bueno, Dios la atravesó por un proceso de enfermedad y ella, no, estoy citando sus palabras, ella dijo, me arrepiento de haber hablado así. Y yo he cometido ese error. Y quizá usted ha cometido ese error de en un momento donde nos sentimos muy altos, decimos cosas que cuando Dios nos atraviesa y nos enseña y nos muestra, decimos Señor, perdóname porque en mi ignorancia o lo que fuese o mi orgullo dije palabras que no son verdad. Y cuando tuve que enfrentar una situación, verdaderamente tú me moldeaste. Y es como dice aquí este teólogo Tozer, Dios nos tiene muchas veces que herir y amén, tocar nuestro cuerpo, tocar nuestra salud, tocar nuestro orgullo, tocar aquellas cosas de las cuales dependemos, hermanos. Elías era un hombre que él hubiera querido ir a predicar, pregonar. Vete a esconder. Vete a esconder. Donde nadie te va a ver, donde nadie te va a aplaudir, donde nadie va a decir, wow, ahí viene Elías. No, vete a esconder. Sabe que la palabra Kerit tiene varios significados, ese arroyo, pero uno de los significados es podar, es to trim. Dios mandó a Elías a Kerit a podarlo, a formarlo. Dios usa Kerit para moldear a Elías, lo obliga a confiar en él. Ahora, cuando yo trato de ponerme en los zapatos de Acab es el rey malo, ¿verdad? La palabra que me llama la atención mucho a mí de lo que Elías le dijo a Acab es la palabra años. Elías le dice a Acab, no lloverá en años. El pueblo de Israel podría soportar una sequía de unas pocas semanas, quizá aún de unos pocos meses. Los pozos no se secarían de inmediato y las cisternas naturales que había en las rocas almacenarían el agua de la lluvia por un tiempo. Pero eventualmente, poco a poco, la sequía terminaría con todo. La falta de lluvia a esa zona de Israel convertiría la tierra en un lugar árido. No estamos hablando de semanas ni de meses, estamos hablando de años que Dios le dijo a Acab que no habría lluvia. En realidad Elías dijo, hasta que el Señor me dirija y yo diga la palabra, no habrá lluvia. Quiero que escriba esto, lo primero que debe hacer Elías es esconderse. Después de dar esta palabra, lo primero que tiene que hacer Elías es esconderse. Sabe que muchos de nosotros nos sentimos bien cuando estamos delante de la gente o la luz pública, pero Dios quiere que pasemos tiempo a solas con Él. Muchas veces nosotros necesitamos la atención de la gente para estar bien. Por eso la gente está adicta a las redes sociales. Y les pica la cabeza y lo ponen. Me pica la cabeza, me rasqué. Right? Todo en su vida lo ponen. Y está bien, ok. Pero yo digo, ¿hasta qué punto eso es que usted necesita que la gente lo esté gratificando? ¿Sí me explico, hermano? Esta es una trampa muy poderosa de Satanás. Muchas veces, como decía anteriormente, uno es gratificado por lo que hace. Una madre se siente muy feliz, muy satisfecha porque cuida de sus hijos, porque está por sus hijos. Y Dios permite una enfermedad y ahora ya no puede cuidar de sus hijos.
Un hombre se siente muy bien, muy satisfecho por el trabajo que tiene, lo que gana, su seguridad, sus beneficios, y el trabajo se acaba. ¿Qué está haciendo Dios? Me está obligando a mirarlo a Él. Amén. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con Elías. No quiero que se le olvide esto, hermano, porque puede ser que usted lo esté atravesando o el día de mañana lo atraviese. Hay dos razones por las cuales Dios mandó a Elías a esconderse. Número uno, Dios quería proteger a Elías. Dios quería proteger a Elías. Y la segunda razón, Dios quería preparar a Elías para el servicio. Un día sin lluvia está bien, acá no llovió, ok, está bueno. Una semana sin lluvia, un mes sin lluvia, un año sin lluvia. ¿Cómo cree que Acab se sentía? ¿Cómo cree que Jezabel se sentía? Ya vimos la semana pasada que esta era la peor chola del Antiguo Testamento. Toda una gángster. Ya vimos la semana pasada que Jezabel mataba a los hombres de Dios sin piedad, sin temor de Dios. Quizás los primeros meses Elías no estaba en peligro, pero después de un año de no llover, Elías estaba en peligro, hermanos. Más adelante en la historia la Biblia nos dice que el hombre Abdías, uno de los siervos de Acab, pero era un hombre bueno, le dijo a Elías: mi siervo el rey ha mandado a buscarte por todas las partes del mundo y ha obligado a todos los lugares donde te ha mandado a buscar, les ha exigido que juren que no te han visto. O sea, y no lo fue a mandar para platicar con él, lo fue a mandar porque quería matarlo. Ahora, Dios podía proteger, escuche, Dios podía proteger a Elías en cualquier lugar, sí. ¿De qué le estaba evitando Dios a Elías? El estrés de la persecución, hermano. Que no tuviera que andar como David, que tuvo que andar huyendo de lugar a lugar. Usted sabe lo que es andar huyendo de un lugar en lugar. Dios le dijo a Elías: yo no quiero que hagas eso, yo te voy a tener tranquilo en Querid. Ahí no te tienes que preocupar de comer, ahí no te tienes que preocupar del agua. Yo voy a cuidar de ti porque yo no quiero que te estreses con una persecución. Dios está protegiendo a Elías. Pero una vez quiere andar en joda, ¿verdad? Quiere andar en la persecución, quiere andar metido en los problemas. ¿Cuántas veces yo les he dicho a ustedes y les he dado el consejo que no se metan en problemas que no les importan? Que no traiga a su vida calenturas ajenas. Que no sude los problemas de otros. Yo no estoy diciendo que no le importa que usted tenga una actividad, me vale gorro, no. Pero hermano, hay cosas por las cuales usted lo que tiene que hacer es orar nada más. No ponérsela sobre su pecho, no agarrar la gran cruz de otro y echársela encima. ¿No tiene ya suficiente usted en su vida que tiene que orar, tratar y mantenerse sano espiritual y emocionalmente, y encima de eso se echa lo de alguien más? ¿No se ha puesto a preguntar que usted tiene que estar sano para su esposo, para su esposa, para sus hijos, y usted se echa los problemas de otras personas para que luego esté usted imbalanceado con su propia familia? ¿No es eso lo más trágico? ¿No es eso falta de sabiduría, hermanos? Isn't that lack of wisdom? Dios quería proteger a Elías y Dios quería preparar a Elías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo primero que hace Dios por Elías, lo primero que hace por Elías después de enviarlo a Querid es que proveer para él. ¿Y qué es lo que Dios envía? Manda los cuervitos, ¿verdad? Manda los cuervos. Fíjense, el cuervo no es un animal limpio. ¿Sabía usted eso, verdad? El cuervo es un animal rapaz. Es como los buitres. Usualmente los cuervos son herbívoros. Por lo regular no comen carne, comen más hierba. Pero son animales que quizá no le dijo te voy a mandar los cuervos. Ahora Dios en todo su poder tuvo que limitar el instinto de varios cuervos y que recogieran el pan, la carnita, y le llevaran el sándwich a Elías. Uno en la mañana y otro en la tarde. Lo puso a dieta también el Señor.
a Elías, ¿verdad? Y no, y en buena onda, porque más adelante vamos a ver, en una ocasión Dios le da una torta a Elías con agua y le dice, ahora vete a caminar 40 días y 40 noches sin parar. Con una sola comida, porque dice que no volvió a comer. Donde Dios nos envía, si Dios nos envía un querite en la vida, hermanos, Dios nos va a ayudar a estar ahí. Dios va a proveer. ¿Me está escuchando? Y nos va a sorprender de qué manera Dios va a proveer. Sí, definitivamente nos va a sorprender. Miren lo que dice la Biblia: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿qué? De comer. Sí, yo quiero que Dios me provea, pero a la manera que yo quiero que me provea. Yo quiero que me provea a través de mi trabajo. Yo quiero que mi negocio crezca, mi negocio suba. Si me explico, yo que me aumenten. Y Dios dice, no es la manera como te voy a proveer. La próxima semana, muy bueno para el Día del Padre, Dios provee por Elías por medio de una viuda. El hombre más poderoso tiene que depender de una mujer que no tenía nada. ¿Qué está haciendo Dios con Elías, hermano? Mucha gente se enfoca en el milagro de la viuda, pero no se enfoca en Elías. Es Elías al que Dios está moldeando, hermanos. Es a Elías, un hombre que no le gustaba depender de nadie, que quería pararse a predicar. Dios lo está moldeando a que aprenda a confiar en Dios y dependa de las cosas que él no quisiera depender. Como una viuda. Amén. ¿Cómo, Señor? Bueno, no me quiero adelantar a la semana pasada, a la próxima semana. El instrumento de Dios, dijo un teólogo, nunca debe olvidar, escuche bien, que no es más que eso, un instrumento en las manos de Dios. Él escribe, tristemente, es fácil hacer del mismo servicio a Dios o el mismo servicio que Dios nos encarga un pedestal para exhibirnos. Ahora, esto no es solamente en la vida de Elías. Dios lo hizo también en la vida de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de David. Aún el mismo Señor Jesús, Dios lo llevó a confiar y a depender de Él. Ahora, la Biblia dice en ese pasaje de Primera de Reyes, fue y habitó, dice. Y habitó. ¿Sabe qué quiere decir? Y habitó, vivió ahí por un buen tiempo. Muchos de nosotros queremos todo rápido. Todo rápido, que Dios me cambie rápido, que Dios me moldee rápido. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos esto? La obediencia a Dios es vital, como lo fue ayer, lo es para el día de hoy. Ya sea en el palacio o en privado, Elías tenía que estar listo para servir a su Señor, ya sea en la notoriedad o en el silencio. Estaba satisfecho Elías de perderse en el secreto de las colinas, de los arroyos al este del Jordán, y ahí Dios supliría sus necesidades una vez más. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía, dice que, del arroyo. Pero luego sucede algo que es bien tremendo, hermanos. Versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido, ¿qué? Sobre la tierra. Y eso pasa también. Aunque Dios nos mande a un lugar a hacer su voluntad, eso tampoco nos priva de pruebas. ¿A cuántos de ustedes en alguna área de su vida se les ha secado el arroyo? Quizá algún tiempo alguien que me escucha en la internet, usted conoció la satisfacción de tener dinero en su cuenta de banco, de que su negocio estuviera creciendo, de que tener una carrera emocionante, de que todo iba bien, pero luego todo se acabó con la economía. Amén. Y el arroyo se secó. Quizá usted se acostumbró a tener su casita que usted había comprado, todo iba bien, y luego la perdió en la recesión del 2008 y el arroyo se secó. Quizá usted estaba acostumbrado a un buen matrimonio, pero el cónyuge se ha vuelto indiferente y hace poco le pidió el divorcio.
Y ya no hay afecto ni promesa de cambio. Porque eso sucede. Y uno siente que el arroyo se secó, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué nos enseña a usted y a mí las lecciones de Elías? ¿O qué le enseña esto a Elías? ¿Qué lecciones hay para él y para nosotros? Número uno, escuche bien esto, por favor. Número uno, el Dios que da el agua puede también no darla, hermanos. Did you hear that? El Dios que da el agua puede también no darla. Quiero que me pongan mucha atención a lo que voy a leer. Nuestros sentimientos humanos nos dicen que una vez que nuestro fiel Padre Celestial nos da el agua, ya no debe volver a quitárnosla jamás. Una vez que nos da un cónyuge, una vez que nos da hijos, una vez que nos da un negocio, una vez que nos da un pastor, una vez que nos da una iglesia, ya no debe quitárnosla. Y esto no es verdad. El mismo Dios que da el agua también la quita. También puede no darla, hermanos. Dios le dijo a Elías, y beberás del agua. Y Elías le pudo haber preguntado, bueno, ¿qué pasó, Señor? Yo tengo en mi poder el darte el agua o el quitarte el agua. Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede? Dios sigue estando vivo. Y podemos confiar de que Él sabe lo que está haciendo. En el libro de Isaías capítulo 49, hermanos, hay un pasaje muy hermoso que yo creo que le puede bendecir mucho si usted en algún momento de su vida siente que su arroyo se ha secado. Dice así el libro de Isaías, el profeta Isaías: pero Sión dijo, Jehová me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y mire lo que pregunta. Esto lo pregunta Dios a su pueblo: ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Y mire lo que dice el Señor: aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo grabada. Tus murallas están siempre delante de mí. Esa es una promesa de Dios. Y cuando Dios hace esa promesa, Él utiliza el amor más alto que hay, hermano, en mi humilde opinión. El amor de una madre en el humano, el más alto que hay, más cercano al amor de Dios, totalmente incondicional, ¿sí o no? Y Él dice: ¿se olvidará la mujer del hijo de su vientre? ¿Y qué responderían las mamás aquí? No, ¿verdad? Hay mujeres que se olvidan del amor a sus hijos, sí, ¿cómo no? Ahí los abandonan en las gradas de la estación de bomberos, en los hospitales. ¿Sucede eso en el mundo? Claro que sucede. Claro que sucede. Por muy difícil que sea de creerlo para muchos de ustedes, obviamente sucede. Y Dios dice: aunque eso tan horrible sucediera, lo que nunca sucederá es que yo me olvide de ustedes. Qué tremendo, ¿no, hermano? Dios utiliza el más tremendo de los ejemplos para mostrar el gran amor de Dios para nosotros, hermano. Y Él dice: yo te llevo escrito, dice, es como que tatuado, dice, en las manos. En las manos. La segunda cosa que quiero que escriba el día de hoy, hermanos, es esto. Elías, ¿por qué ese arroyo se secó? Era el resultado directo de la propia oración de Elías. ¿Por qué se secó el arroyo? Porque Elías pidió que no lloviera. Amén. Elías pidió que no lloviera, hermano, y por eso se secó. Quiero decirle esto. Santiago capítulo 5 versículo 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y mire esto, hermanos. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez que usted dijo: Señor,
Hazme un hombre piadoso, Señor. Haz de mí una mujer conforme a tu voluntad. Mientras tanto, usted ha estado pensando en su corazón, pero que no me duela mucho. Right? Señor, hazme una persona estable, paciente, indulgente, pero no me quites las comodidades de las que disfruto tanto. Señor, enséñame a tener fe, a ser fuerte, pero no permitas que sufra. ¿Ha regateado alguna vez con Dios de esta manera usted? Queremos que Dios nos moldee, nos forme, pero utiliza cualquier otra cosa menos el dolor y la incomodidad. Elías, lo que tú oraste tiene un precio y tú también vas a sufrir el precio de que no llueva. Muy gallo con Israel, ¿verdad? Pero también en tu corazón religioso, en tu corazón hay algo que yo quiero hacer. Porque muchas veces nosotros, los hijos, las hijas de Dios, el pueblo de Dios, somos muy buenos para juzgar los pecados de otros, ¿verdad, hermanos? Yes. Pero Dios dice, oh yeah, yo veo los pecados y los errores de otros, pero mi amado hija, mi amado hijo, también veo los tuyos. No están ocultos delante de mí y yo quiero cambiarte a ti también. Amén. ¿O no dijo eso Jesús? Cuando los apóstoles se le acercaron, le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre estas dos ciudades? Porque no querían escuchar el mensaje de la predicación. Ese rollo se secó porque Elías había orado que no lloviera. Señor, haz mis hijos conforme a tu voluntad. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Si su hija, hijo o hija no quiere escuchar, ¿cómo Dios lo va a hacer, hermano? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Ah? Muchas veces hemos enseñado, Señor, dame paciencia. You know what that means, right? ¿Qué construye la paciencia? Las pruebas. Por eso hasta yo en veces cuando me encuentro como trabado de cómo orar, no oro esto porque puede ser que no, porque la Biblia dice, ¿no? Por tus palabras será justificado y tú por tus palabras. En veces yo voy a ver, Señor, no sé cómo orar, y como la palabra promete, pide al Espíritu que interceda por ti. Espíritu, tú ora por mí. Yo aquí estoy, pero yo no sé cómo orar por esto. Porque no la quiero embarrar, ¿sí me explico? ¿Verdad? Oh, ok, o te llega no, I don't want. Seamos honestos, yo no quiero pruebas en mi vida, hermanos. ¿Ustedes quieren pruebas en su vida? Yo quiero solo buenas noticias en mi vida. Yo quiero oír solo cosas buenas. Ya. Nadie se levanta diciendo, Señor, estoy listo para todas las pruebas que me mandes el día de hoy porque me van a forjar y estoy listo como un campeón. No, that's not true. That's not true. Pensaba en Kerit y hay 4 lecciones del arroyo que quiero compartir con ustedes rápidamente. Número 1, debemos de estar dispuestos a estar en la reserva como a ser utilizados. ¿Sabe qué es la reserva? No, como en el ejército, de reserve. Elías, Dios le dijo a Elías, te vas a estar quieto por 3 años. ¿Sabe, hermanos, que Dios todavía seguía moviéndose en Israel? Habían todavía hombres buenos haciendo la voluntad de Dios, pero el mero gallo, el predicador más poderoso, Dios lo tenía tranquilito, guardado. Amén. Es que Dios me va a utilizar, es que Dios aquí, es que yo siento un llamado. Pero tienes un temperamento, tienes un carácter que primero tienes que controlar. Primero Dios tiene que moldear. You need to get that fixed first. Pablo, hermanos, no se me duerma. Pablo era un gran hombre de Dios, hermanos.
Pablo era un hombre increíblemente preparado. Escuchar a Pablo era una maravilla. Leerlo es una maravilla, ¿sí o no, hermanos? Pero usted sabe lo primero que hizo Pablo después de su conversión. La Biblia dice en el libro de Gálatas que él mismo escribió que después de su conversión subió a Jerusalén por unos días, se encontró con Pedro y con uno de los apóstoles y luego, dice, se fue a Arabia por 3 años y medio. ¿Qué fue a hacer a Arabia? Nadie sabe. Bueno, sí sabemos, fue a prepararse, según lo escribe él en 2 Corintios. Estuvo solo, hermano. No hay ningún récord de que Pablo haya predicado en ese tiempo. Él estuvo a solas con Dios por 3 años y medio antes de venir y comenzar su ministerio. Muchos estamos más interesados en lo que queremos decir, en lo que queremos hacer, que en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es más importante, hermano, para Dios, quién soy yo, quién es usted, que lo que usted haga. Yo le digo esto a los que sirven, a mis hermanos que nos apoyan, porque en veces, ¿y de qué sirve? Bueno, no de qué sirve. Dios me dé la sabiduría en las palabras. Hermanos, podemos hacer mucho o lo que hacemos, pero ¿cómo está nuestro corazón con Dios? Yo puedo predicar, pero yo puedo predicar y ser un degenerado afuera. Yo puedo servir y estar mal en mi casa o con mi matrimonio o con mis hijos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ya no debo de servir. Quiere decir, hermano, que no reemplacemos una cosa por otra. Tenemos que tratar con nuestro carácter, con nuestro ser. Amén. Porque cuando hacemos eso podemos servir a Dios aún mejor. Amén, hermanos. We can do a better job for the Lord. Eso es lo que quiero decir. En segundo lugar, la dirección de Dios incluye también la provisión de Dios. La dirección de Dios incluye también la provisión de Dios, hermanos. Sabe que al principio del siglo antepasado, cuando apenas estaba terminando la esclavitud en los Estados Unidos, entró un bicho, un insecto de México a la parte sur de los Estados Unidos que se llaman gorgojos. ¿Saben cuáles son los gorgojos? Sí. Los gorgojos, hermanos, fue una de las cosas que impactó más la economía de los Estados Unidos. Si usted no sabía eso, los gorgojos se comieron toda la plantación de algodón de los Estados Unidos. Y el sur de los Estados Unidos, que era la zona de la esclavitud, su economía estaba basada en el algodón. En Alabama, algunos de los granjeros dijeron, bueno, no podemos hacer nada, la siembra está completamente destruida. Empezaron a sembrar otras cosas como el trigo, la azúcar. Y cuando vinieron a vender el trigo y el azúcar, las ganancias fueron mucho más grandes. Ahora, si usted va al estado de Alabama, al City Hall de Alabama, al State Capitol, está la Estatua de la Libertad. Una Estatua de la Libertad en el estado de Alabama. Pero es bien interesante, ellos pusieron algo bien interesante arriba. ¿Ve lo que es? ¿Qué es? Es un gorgojo. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos, hermano, ese animal que les destruyó la economía también los bendijo. Porque los obligó a plantar otras cosas que les trajo mayor ganancia a la economía del sur. Es como lo que yo le prediqué hace años atrás ¿se acuerda de los bagres de la vida? Uno siempre, hermanos, hay gorgojos y hay bagres en la vida. Y cuando esos gorgojos y esos se hartan todo y uno queda totalmente devastado, ¿sí o no? Una enfermedad o una pérdida de trabajo o una separación o problema aquí o problema allá. Pero cuando uno confía en Dios, hermanos, uno puede confiar que eso que estamos atravesando hoy, como dice el libro de Romanos, servirá para hacer una mayor obra en nuestra vida. Al punto que
Los del sur hasta un monumento le pusieron a los gorgojos. Pero no se sintieron así cuando llegaron por primera vez de México los animalitos. En tercer lugar, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios un día a la vez. Ahora, Dios le dijo a Elías, una vez en la tarde, una vez en la mañana. No te voy a dar un refrigerador, ¿verdad? I ain't gonna give you a cooler. Como el maná. ¿Se acuerda del maná? ¿Cuándo se acuerdan del maná? No el grupo maná, el maná que Dios dio, el maná que Dios dio del cielo. Una ley absoluta del maná. ¿Cuál era? No guardarás para el día siguiente. Lo que recojas, eso te comerás. Y Dios no permitía que guardaran porque inmediatamente se echaba a perder. Voltéeme a ver por un momento. El problema de nosotros es que queremos vivir en los tres tiempos, hermanos. Queremos vivir en el pasado, queremos vivir en el presente y queremos vivir en el futuro. Vivimos frustrados por el pasado, amén, luchando con el presente y preocupados por el futuro. And you can't do that. Necesita confiar en Dios, hermano. You gotta trust God. ¿Tiene usted control del futuro? You got no control of the future. ¿Tiene usted control del día que se va a morir? No. ¿Tiene usted control del rumbo que van a tomar sus hijos? No. Claro, hay muchas cosas que puede usted decidir para bendecir su vida, pero al final del día control usted no tiene. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos en la vida. ¿Cuánta gente vive, hermano, totalmente en el pasado? Complejos, resentimientos, y eso ha regido su vida, sus decisiones all the time. You know? Desayunaba con una persona esta semana y le platicaba de todas las cosas que yo he guardado en mi mente, mis complejos y todo. Y algunas cosas han afectado mi comportamiento de una manera inconsciente. Y le he pedido a Dios que no, al menos que sea inconsciente, no consciente. Pero cuántas veces inconsciente o conscientemente vivimos así. Acuérdese, confía en Dios un día a la vez. Y en cuarto lugar, un arroyo seco, hermanos, es muchas veces una señal de la complacencia de Dios, no de la decepción en la vida de nosotros. No porque algo está mal en su vida quiere decir que Dios esté enojado con usted, hermano, o que usted hizo algo malo. Dios está utilizando cosas malas para hacer algo mejor. ¿Qué había hecho Elías de malo? Nada. No había hecho la voluntad de Dios. Por eso se secó el arroyo. Muchas veces tenemos que quitar, ay, ¿por qué me vino esto? No. Sabemos que Dios utiliza también las cosas duras de la vida, hermanos. Elías trató con 4 cosas en Querit: el orgullo, el temor, el resentimiento y los hábitos de su vida. Orgullo porque era un hombre orgulloso, predicador. Yo le voy a decir al pueblo de Israel. Y yo sé que ahorita no hemos visto lo suficiente de Elías para que usted vea el orgullo, but you will. El temor. Era un hombre de pasiones, y usted no lo ha visto todavía aún, pero lo va a ver. El resentimiento. Usted no lo ha visto aún, pero lo va a ver. Varias veces Elías dijo: Señor, todos han doblado sus rodillas, solo yo no las he doblado. Y en veces nos sentimos así con los hermanos, ¿sí o no? Ni se consagra, ni sirve. El pastor lo pone ahí y es un degenerado. Ahí anda haciendo cosas malas. Y nos resentimos en nuestro corazón como Elías, right? Y Dios le corrige a Elías.
y luego los hábitos de la vida. Kerim nos enseña mucho, amén, hermanos. Nos enseña sobre todas las cosas obediencia, paciencia y humildad. Y todos podemos beneficiarnos mucho de las tres. Pongámonos de pie, vamos a orar el día de hoy. Y oro que el sermón haya sido de bendición